Muy bien, Santiago capítulo 2, vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 13 en ese capítulo. Santiago 2, 1 al 13 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Oramos? Amado Padre, encomendamos la enseñanza de esta tarde a la guía de tu Espíritu. Deseamos ser instruidos una vez más a través de esta carta tan práctica, tan precisa, tan contundente en cuanto a la fe verdadera. Pedimos que así sea en esta tarde y edifiques nuestros corazones y llames al arrepentimiento a aquellos que no son salvos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, uno de los engaños más comunes dentro de las iglesias cristianas es pensar esto, es pensar que una fe intelectual o tener una fe intelectual es suficiente para que uno sea salvo. ¿Qué significa una fe intelectual? Que yo sé todo sobre el Evangelio. Sé que Cristo murió en la cruz para salvarme, sé que debo arrepentirme de mis pecados, sé incluso de las doctrinas de la Biblia, sé todo eso. Algunos piensan, bueno, que ya sé todo eso, soy salvo por saberlo. Bueno, eso es una fe intelectual y pensar que uno es salvo. Bueno, este engaño se hace evidente en el hecho de que la persona sabe claramente el Evangelio, pero no afecta su vida. Ese es el problema, ese es el engaño. Que sepamos el Evangelio aquí en la mente, pero que eso que sabemos en la mente no cambia nada de nuestra vida. O sea, no cambia, en el caso de los hombres, no cambia su rol como esposo, no es un esposo diferente, ni tampoco es un padre diferente a lo que era antes de haber conocido el Evangelio. No cambia, por ejemplo, en las esposas, no cambia su rol como madre, no les hace ser una madre diferente o una esposa diferente. Bueno, eso que sabe no cambia, por ejemplo, al empleado su actitud ante el trabajo, sigue siendo un empleado como antes, mintiendo, engañando o robando a su patrón. No cambia, por ejemplo, su manera de ver la política y la sociedad, no tiene una perspectiva de lo que vivimos desde el punto de vista del Evangelio, no cambia su manera de manejar el dinero, por ejemplo. Cuando uno conoce a Cristo, verdaderamente, todas estas cosas cambian. Uno es diferente en todo esto. Por eso es que hay una diferencia entre saber el Evangelio y entre que el Evangelio afecte mi vida, mi manera de vivir, lo que yo soy. Bueno, aquí un puntito para los jóvenes, porque tengo varios jóvenes aquí, pero si no te cambia a ti como joven en cuanto a tus pasiones y tus deseos, bueno, tú puedes saber mucho del Evangelio, pero significa que ese Evangelio todavía no afectó tu vida. Si no afectó tu vida, entonces significa que todavía necesitas clamar al Señor por salvación, ¿no? Bueno, ese es un engaño muy común, saber mucho, pero que ese saber no cambie mi vida. Significa que aún estás bajo condenación, todavía estás camino a la perdición y necesitas a Cristo, ¿sí? Ahora, Santiago viene haciendo este énfasis justamente en la carta, por eso hice esta introducción. El énfasis de que la fe verdadera, la fe que salva, está viva, ¿sí? ¿Qué quiere decir que está viva? Que cuando uno sale de acá, por ejemplo, hoy, y vuelve a casa esta noche, se hace evidente en nuestro comportamiento en casa la fe.
Se nota en la manera en que hablamos, la manera en que resolvemos los problemas, la manera en que enfrentamos los problemas y necesidades del hogar, la manera en que tratamos a los vecinos. Bueno, se nota y está viva. Se nota que la fe está latente en el corazón, ¿sí? Eso es esta carta, por eso muchos titulan la carta de Santiago una fe viva, porque se ve en el vivir del creyente, ¿sí? Se puede ver en cada aspecto del día a día del creyente. Y en el capítulo 1, cosa que ya hemos visto nosotros durante este año, Santiago nos enseñó esto, que en aquella persona en la cual hay fe verdadera, que realmente es salva, atraviesa las pruebas con gozo. Eso hace la fe. Le ayuda a cambiar su actitud ante los diferentes problemas que le toca vivir a la persona. Después vimos también que el que tiene fe verdadera no vive en el pecado. No quiere decir que nunca peca, pero quiere decir que no vive en el pecado, no mantiene una práctica de vida pecaminosa, ¿no? Y también hemos visto nosotros que aquel que tiene fe verdadera, se nota que esa fe está viva, porque responde con dócil obediencia a la palabra de Dios. Hay un cambio. Este yo lo tomo como uno de los primeros indicios de que alguien es salvo. Apenas se convierte, comienza una sed por este libro que nunca antes había tenido. Se la pasa leyendo, se la pasa porque desea ahora conocer la Escritura y de ahí en más va creciendo no solo en lectura, sino en conocimiento, en estudio. Hay una pasión, se llama sed por la Biblia. Se llama lo que Primera de Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Así que cuando uno nace de nuevo, el primer indicio de ¿qué es lo que hace un bebé? Llora por comer o por dormir también, o porque le duele algo. Son las tres cosas por las que llora. Pero llora por comida, porque quiere alimentarse. Bueno, así es el creyente, el que ha nacido de nuevo, desea la palabra de Dios. Y lo último que vimos en el capítulo 1 es que aquel que tiene fe verdadera adora con piedad. Ama en verdad reunirse con la iglesia para adorar a Dios. Esa es la evidencia de que hay fe en su corazón, ¿sí? Ama en verdad adorar con la iglesia de Dios, y eso fue lo último que vimos en cuanto a la religión pura y sin mácula, ¿sí? Bueno, ahora empezamos el capítulo 2 y sigue con la misma idea Santiago. Y va a hablar en este capítulo 2 otro aspecto en donde la fe se hace evidente. Y lo declara en el primer versículo Santiago. Noten versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí ya declaró el tema. Lo que va a hacer después es explicar todo eso, explicar esa frase. Esa es la propuesta de Santiago aquí, ¿sí? Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Otra traducción lo explica así, de esta manera, o lo traduce así de esta manera. Hermanos míos, no tengáis la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como instrumento de favoritismo, ¿sí? Esa sería otra manera de traducir lo que Santiago dice allí. Y la idea es esta de lo que Santiago dice. Quien tiene fe verdadera no hace acepción de personas. Es así de simple. O sea, la acepción de personas no es compatible con alguien que es creyente, ¿sí? No es compatible con alguien que es creyente. O sea, si alguien practica, esto es lo que Santiago dice, si alguien practica, está acostumbrado a hacer acepción de persona, entonces significa que no es creyente. Esa es la idea de esta exposición acá, ¿sí? Así que comienza Santiago a exponer esta verdad utilizando una ilustración. Así comienza explicando. Versículos 2 al 4 es una ilustración. Él va a hablar de una situación hipotética, pero hipotética porque él la está inventando en ese momento, pero no está lejos de lo que pasaba en ese lugar donde se congregaban estos creyentes, ¿sí? Empieza con una ilustración, versículos 2 al 4, que es lo que ustedes dicen, comienzan leyendo allí en el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre, bueno, no está diciendo, miren que en su congregación entró una vez un hombre así y entró otro así, como haciéndoles acordar, no. Él dice, vamos a imaginar que entra un hombre así y un hombre asá, y ustedes actúan de esta manera. Bueno, entonces es una situación hipotética, para explicar lo que él está queriendo decir, ¿sí? Así que para que sepamos a qué se está refiriendo Santiago cuando habla acerca de acepción de personas, presenta esta situación hipotética, pero relacionada justamente con el problema que acontecía entre esos creyentes. No va a hablar de una situación hipotética que no tiene nada que ver con ellos. Justamente quiere enseñarles a ellos, ¿sí? Y esto es importante, queridos hermanos, tener en cuenta esa ilustración hipotética, ¿sí? ¿Por qué?
Bueno, porque nosotros tenemos un trato preferencial con algunas personas, ¿verdad? Nosotros tenemos un trato preferencial con algunas personas, ¿sí o no? Por ejemplo, con nuestros padres. Yo a mis padres tengo una preferencia que no tengo con otras personas. O sea que con algunas personas sí tenemos un trato preferencial, que lo hacemos diferente a los demás. A mi mamá en el Día de la Madre le hago un regalo diferente del que hacemos a las demás madres en la iglesia, porque es un trato preferencial, es mi mamá, podemos decir, ¿no? Entonces hay un trato preferencial. Los padres con los hijos, ¿sí? Los padres con los hijos tienen un trato preferencial, que con los demás niños o jóvenes de otras familias. Así que sí hacemos nosotros cierta preferencia, ¿sí? O por ejemplo los amigos con sus amigos, ¿no? Con los íntimos, tienen un trato preferencial. Le cuentan cosas que no le cuentan a otro, le hacen regalos que no le hacen a otros, porque son sus amigos. Y cuando tenemos ese tipo de preferencia, no estamos pecando, ¿sí? No estamos pecando de ninguna manera. Por eso es que nosotros tenemos que entender a qué se está refiriendo acá con el hecho de acepción de personas, y por eso es importante la ilustración, porque está hablando de un lugar y de una situación muy particular y muy específica, ¿sí? Así que este trato preferencial a personas como nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos en casa, bueno, este trato preferencial es lógico y no es pecado, para que sepamos que lo que vamos a hablar acá es muy serio, porque termina muy serio el asunto. Tengamos cuidado de no aplicar esto de una manera sin distinción, ¿no? Así al azar, tiramos este versículo a cualquier momento y tengamos cuidado con eso, porque habla de condenación en el infierno acá, en un momento, así que tengamos cuidado con eso, ¿sí? Bueno, así que es claro que Cristo también tenía un trato preferencial con Pedro, Jacobo y Juan. Y eso se nota enseguida si usted lee los evangelios. Los que tomaba Cristo para irse a orar a solas en un momento era Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro, Jacobo y Juan eran de los tres que subieron al monte de la transfiguración y no llevó a otros. Y Pedro, Jacobo y Juan son aquellos a quienes en el momento de más angustia Cristo llevó a orar en el huerto de Getsemaní. ¿Había un trato preferencial? Y sí, había un trato preferencial de Cristo con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuáles son las razones? No lo sabemos, porque los evangelios no nos dicen por qué había un trato preferencial con Pedro, Jacobo y Juan. Sabemos que Juan, el que escribió el evangelio, que era uno de esos tres, era su primo. Quizá también por el hecho de que tenía la familiaridad, había esa cercanía de ser familia. Con Jacobo y con Pedro no lo sé, no sabemos por qué, ¿sí? Pero bueno, había un trato preferencial ahí. Entonces, queridos hermanos, para no llevar este mandato a lugares que el escritor original no lo llevó, y digo esto porque, por ejemplo, una de las cosas más comunes en las iglesias es, el pastor tiene favoritos, porque con el hermano fulano se va a orar. Bueno, quizás con el hermano fulano están trabajando juntos, qué sé yo, en la reunión de jóvenes. Quizás con el hermano fulano están planificando los arreglos en la iglesia. Y sí, el pastor se va a juntar más con fulano y mengano porque hay planificación y todo lo demás, y comparte quizás cosas que no comparte con los otros. Ese tipo de preferencia, entre comillas, ¿sí? Ese tipo de preferencia, entre comillas, bueno, es una preferencia casi forzosa por la situación, ¿sí? Así que tengamos cuidado con esas cosas, de no sacar este versículo enseguida y ver al pastor que está hablando con alguien por una situación particular que esa persona necesita justo en este momento más atención, y el pastor va a hacer una cierta, entre comillas, preferencia, porque esa persona necesita en ese momento un poco de más atención. Si ustedes leen 1 Corintios capítulo 12, van a ver que dice que Dios hizo a algunos en la iglesia más débiles, ¿sí? ¿Para qué hizo más débiles a algunos? Para que todos nos preocupemos por ese que es más débil, como una cierta preferencia. Así que hay en verdad alguna cierta preferencia que no es pecado. Y eso para que entendamos lo que el texto está diciendo aquí, ¿sí? Así que no llevemos este mandato a un lugar que el escritor no quiso llevarlo, y la ilustración justamente nos ayuda a eso, ¿sí? Esa situación hipotética presenta dos personas inconversas, el rico y el pobre, que entran ahí a la congregación, ¿sí? Dos personas inconversas que entran al lugar de adoración siendo recibidos de manera diferente, ¿sí? Por su apariencia. Y esa es la ilustración. Entra un rico y lo describe al rico, ¿no? Vestido lujoso,
anillos en las manos. Según las traducciones son todos, la mano anillada tiene todo, anillo en cada dedo tiene. Bueno, todo vistoso. Y entra otro, andrajoso, dice, que entra alguien que realmente es muy pobre en la sociedad, no tiene ni para vestirse. ¿Bien? Bueno, habla de esa situación, que entran dos inconversos de dos posiciones diferentes en la sociedad y que son recibidos por una actitud equivocada debido a su apariencia. Eso es lo que es la ilustración aquí. Así que debido a la apariencia que tienen, reciben un trato diferente por parte de la congregación, ¿sí? Así que es un favoritismo prejuicioso porque determina el valor de la persona debido a la condición económica. Y aquí viene el problema que está planteando Santiago. Dice, ustedes hacen diferencia entre las personas, no solo por su apariencia, sino porque ustedes miran el valor de ellos de acuerdo al ingreso económico que tienen, ¿sí? Este es pobre, de él no puedo recibir nada. Este es rico, de él puedo recibir mucho. Entonces, ¿a quién voy a dar un trato preferencial? Y aquel de que puedo recibir algo. Era el problema que estaba pasando en esa iglesia, ¿sí? Es un favoritismo basado en la codicia, el egocentrismo y el amor al dinero. De quien puedo recibir, me hago amigo. De quien no puedo recibir nada, no importa si soy amigo o no, si te he visto no me acuerdo. Ese era el problema en esa iglesia, ¿sí? Así que es un favoritismo oportunista, ¿sí? Aprovecha a aquellos de quienes puede obtener algo, pero es un favoritismo que transforma justamente a la persona en un juez con malos pensamientos. ¿Han notado eso? Versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos al hacer esta diferencia basada en la apariencia y en la conveniencia personal. ¿Por qué de malos pensamientos? Bueno, porque hay malas intenciones. Porque mi intención no es ayudar a la persona a que conozca a Cristo. Mi intención es sacarle algo. Y eso es ser un juez con malos pensamientos. Tengo malas intenciones, tengo intenciones egoístas. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí, ¿sí? Así que Santiago utiliza esta ilustración como un espejo para que los creyentes puedan verse reflejados justamente y entender la realidad de su vida espiritual. Ustedes son jueces con malos pensamientos si ustedes hacen esta distinción basada en la apariencia. No, fulano no me gusta. Y habla acá del rico y el pobre. Esto ustedes los pueden trasladar, por ejemplo, a Norteamérica y no sería un rico y un pobre. Sería un negro y un rubio. Allá hay iglesias de negros. Y uso esa palabra porque es la que estamos acostumbrados a usar. Morochos, si quiere, digámoslo. Pero en Estados Unidos hay iglesias de negros. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que morochos o negros y rubios no puedan estar en una misma iglesia? Eso no se concuerda con la verdad del Evangelio, ¿no? Eso hace notar los problemas serios que hay en ese país. Hoy en día está más al solucionar el problema. Pero hoy acá sería lo mismo, trasladado en otra cosa, no en negros y rubios, sino el problema tiene que ver con los pudientes y los que no tienen. Y entonces unos miran mal a los otros. En una misma iglesia, gracias a Dios, nosotros venimos de una iglesia donde podían juntarse personas muy pudientes y personas muy necesitadas, cantar juntos en la misma iglesia. Y eso es muy bueno, que una iglesia pueda recibir a todo tipo de personas y que se sientan bien, ¿sí? Eso es el amor del Evangelio. Bueno, seguidamente, después de haber hecho esa ilustración, Santiago, lo que hace es fundamentar esto que está diciendo, ¿no? Fundamentar eso que dijo al principio. El hecho de que hacer acepción de personas no concuerda con el Evangelio. Lo va a fundamentar, versículos 5 al 7, cuando dice él allí, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, va a dar un fundamento de por qué él hizo esta declaración. ¿Por qué yo digo que cuando alguien actúa de esta manera no está haciendo bien? Bueno, por la verdad del Evangelio, ¿sí? Expone en qué fundamenta o en qué se fundamenta para argumentar en contra del favoritismo en la congregación, ¿no? Y su fundamento es la doctrina del Evangelio. ¿Qué dice la doctrina del Evangelio? ¿Qué dice la doctrina del Evangelio? Bueno, que Dios tiene entre sus escogidos personas pobres. No es que ha elegido a todos los pobres para que sean salvos, sino de que entre la gente pobre, económicamente hablando, Dios tiene escogidos también, ¿sí? Porque si no, todos los pobres tendrían que haber sido salvos ya, y no todos son pobres. Sino que de entre los pobres, como de entre los ricos,
Dios ha elegido personas para salvación, ¿sí? Así que eso es lo que dice el texto allí. También de entre ellos hay escogidos para vida eterna, y por eso es que debemos recibirlos amablemente en la congregación, porque a ellos también es predicado el Evangelio. Así que coloca el problema ya ahora desde una perspectiva diferente, desde el Evangelio. Ya no desde la posición económica, sino desde el Evangelio. Y esto no parece ser una cosa muy asombrosa para nosotros, hermanos, en nuestro tiempo, ¿verdad? No parece ser una cosa muy asombrosa para nosotros en nuestra cultura tampoco. Pero en aquellos tiempos en especial, en la cultura judía, medían el bienestar espiritual de alguien con base a los bienes materiales. Los judíos pensaban así, es muy difícil para nosotros entenderlo, pero los judíos pensaban así, hermanos. Si eres rico, ellos asumían que vos tenías el favor de Dios. ¿Por qué? Porque todas las promesas en el Antiguo Testamento estaban relacionadas con el bienestar económico. La tierra va a producir y todo lo demás. Bueno, y para ellos era muy difícil pensar de otra manera. Entonces si veían un pobre decían, este está bajo la maldición de Dios. Este está maldecido, por eso le va mal. Y si veían un rico, este está bajo el favor de Dios. Esa era su idea. Bueno, hoy el Evangelio de la Prosperidad más o menos tiene esa idea, de que si vos estás bien con Dios, Él te tiene que favorecer en todas las cosas, económicamente hablando, ¿no? Incluso dice algo más Santiago acá, en cuanto a esto. Dice que Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos. Nos gustaría cortar ahí, ¿no? El versículo. Ha elegido a los pobres para que sean ricos. No termina ahí. Para que sean ricos en la fe. Interesante. Para que sean ricos, pero en fe. Interesante lo que dice Santiago ahí. O sea, no ricos económicamente. Eso significaría que el favor de Dios no se mide por el bien material que nosotros tenemos, ¿no? Una persona puede ser salvada por Dios y de inmediatamente es rico en la fe. Incluso puede permanecer siendo pobre económicamente. Y eso ha pasado muchas veces. Y eso no significa que no tenga el favor de Dios. Que alguien permanezca pobre porque Dios así lo ha determinado, no significa que no tenga el favor de Dios. Dice, Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en la fe. Y los ha elegido para que tengan un mayor bien que un buen pasar en esta tierra. Los ha elegido para que sean herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Así que la otra verdad que deja al descubierto este argumento del Evangelio es que el bienestar económico no es sinónimo de estar bajo la bendición de Dios. Estos ricos a los que ellos favorecían blasfemaban el nombre de Cristo y maltrataban a los creyentes. Noten versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y noten lo que le pregunta. Noten lo que le pregunta. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ahora noten lo que hacían estos ricos a los que ellos se están refiriendo, ¿no? Blasfemaban a Cristo. Y esos ricos también maltrataban a los creyentes. Y Santiago sabía que cuando uno de ellos entraba en la congregación de ellos, muy a pesar de eso, lo recibían bien. Y dice, ¿qué están haciendo ustedes? Estos están en contra del Evangelio y ustedes muestran una diferencia en detrimento del pobre y a él lo favorecen sin confrontarlo con su pecado. Ustedes deberían confrontar a esos ricos con su pecado, con su oposición a Cristo. Todo lo contrario, los tratan como si fueran hermanos en la iglesia. Eso es lo que está diciendo Santiago allí, ¿sí? Interesante lo que pasaba así. Así que estaban en la congregación y gozaban de una buena posición económica, pero ellos estaban perdidos sin Cristo, esos ricos. Estaban sin Cristo. Y estos hermanos no miraban el alma perdida del rico, sino miraban su riqueza. Eso es tener una perspectiva egoísta, avara y de amor al dinero. Cuando a mí no me importa en realidad si está perdido, me importa su dinero, lo que me puede dar a mí. Y Santiago dice, no, están perdidos sin Cristo. Miren su alma, son ricos por fuera, pero por dentro están perdidos. Eso es lo que Santiago les hace ver a ellos, ¿sí? Así que los creyentes de aquella iglesia eran codiciosos porque en lugar de confrontar a los ricos con su necesidad de arrepentimiento, los favorecían y los recibían como si fuesen verdaderos creyentes, ¿sí? Ese era el problema. Así que los confrontó Santiago con la verdad del Evangelio, ¿sí? Y en tercer lugar, lo que hizo Santiago es, argumentó con la verdad del Evangelio, y lo que hace en tercer lugar es confrontar el pecado de esta iglesia.
versículo 8 al 11. Los confronta a ellos. ¿Qué quiere decir que los confronta? Que les dice a ellos que lo que están haciendo está mal y es un pecado. Ahí es confrontar a alguien, ¿sí? ¿Sí? Los confronta el favoritismo como un pecado que deja al descubierto justamente la falta de fe verdadera. Versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, no habría ningún problema ahí. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y estáis convictos por la ley como transgresores. La situación cambia completamente. Si vos amás a tu prójimo, amás a este pobre como a ti mismo y amás al rico como a ti mismo, no hay ningún problema acá. Estamos haciendo lo bueno, lo que corresponde. Pero si practican favoritismo, estamos en un serio problema, porque ustedes están bajo condenación. Eso es lo que está diciendo Santiago acá. Por eso es que yo hice la aclaración al principio de que esto es muy serio. Es muy serio. Esto no tiene que ver simplemente con que, ay, un hermano hizo favoritismo porque a mí no me invitó al cumpleaños de su hijo. Bueno, no es esto, hermano, el asunto aquí. Bueno, hizo favoritismo porque celebró su aniversario de boda y a mí me dejó afuera. Bueno, no es ese favoritismo acá. Es una cosa mucho más seria que tiene que ver con el Evangelio, que tiene que ver con no ver el estado del alma de una persona. Con eso tiene que ver acá el favoritismo, ¿sí? Y lo confronta y dice, esto es muy serio, porque si ustedes no consideran el alma de la persona, no ven la gravedad de su estado espiritual, ustedes tienen un problema muy serio. Voy a trasladar esto a otro área que le pasa mucho a los jóvenes también. Los jóvenes suelen querer tener amigos en el mundo, pero no solo amigos, quieren tener novias y novios en el mundo. Y yo siempre me he preguntado, porque yo he sido salvado cuando tenía 15 años y me casé a los 30, ya casi cumpliendo 31, ¿sí? No parezco tan grande, pero tengo algunos años. Pero ¿sabe lo que he notado en mi vida cristiana de joven? Aquellos jóvenes que se han apartado y han buscado amigos en el mundo y novias o novios en el mundo. Y siempre me he preguntado cuando los he visto queriendo venir a la iglesia, ¿qué estará pensando ese joven que supuestamente es creyente y que tiene una novia del mundo? ¿Le hablará de Cristo? ¿Le dirá que esa chica está perdida sin Cristo? ¿O qué le dirá a sus amigos del mundo? ¿O solamente los elige para divertirse y para placeres? O sea, los usa. Y está usando a ese chico o a esa chica. Qué tremendo, ¿no? Porque qué condenación si tú eres joven creyente y quieres amigos en el mundo, quieres una novia o un novio en el mundo, te importa más aprovecharte de esa persona que hablar de su necesidad de Cristo. ¡Qué terrible! Bueno, es eso acá lo que está pasando, solo que con intereses diferentes. No sería dinero, sino sería compañía. Quiero su compañía, no me importa si se va al infierno, pero quiero que en este mundo me acompañe, me dé seguridad y después que se vaya al infierno. Esa es la idea. Hay que tener mucho cuidado porque podemos de una manera u otra nosotros estar cayendo en algo muy serio, de utilizar a las personas que no conocen a Cristo sin pensar en sus almas. Sin pensar en sus almas. Bueno, por eso es que confronta a ellos con este favoritismo como una cuestión, queridos hermanos, de un pecado serio que deja a la persona bajo condenación, ¿sí? Así que cuando practica el favoritismo, cometen infracción de la ley y dejan evidencia que está justamente bajo condenación, ¿sí? La ley revela la realidad del pecado y no es necesario practicar justamente todos los pecados o todas las infracciones de la ley para que uno esté bajo condenación. La práctica, sí, eso es lo que está hablando acá, la práctica de un solo pecado ya coloca a la persona bajo condenación. Esa ley que se habla acá, que es la ley real, la ley real se refiere no real de realidad, sino real de realeza, o sea, la ley del reino. ¿Cuál es la ley del reino? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la ley del amor. Yo tengo que amar a la persona por el bien de su alma. Los que estamos bajo la ley del reino de Cristo, nos movemos bajo la ley del amor. Amamos el alma de la persona porque queremos que sea salvada para que no vaya a la condenación eterna. Dice, si en verdad amas a tu prójimo, estás cumpliendo la ley del reino de Cristo, y si estás cumpliendo la ley del reino de Cristo, es una manifestación de que vos sos salvo. Eso es lo que está diciendo. Pero si vos practicás el favoritismo, la ley te condena porque estás yendo en contra de la ley del reino de Cristo. Y eso es una evidencia de que en verdad tú no tienes a Cristo en tu vida. Tremendo, ¿no?
Tremendo. ¿Sí? Así que debemos entender que el texto está yendo más allá, queridos hermanos, de alguna diferencia que un creyente pueda tener con otro, ¿no? Que a veces pasa. Está planteando la realidad de personas que dicen ser creyentes, pero practican el favoritismo sin culpa alguna. Y en último lugar, lo que hace versículos 12 y 13, Santiago, una advertencia. Termina con una advertencia. Dice versículo 12, así hablad y así haced. ¿Cuál es la primera advertencia? Si ustedes profesan ser creyente, vivan como creyentes. Así hablad, así haced. Vivan según lo que ustedes profesan. No digan una cosa y después vivan otra. Así que tengan cuidado con lo que ustedes creen el del cristianismo. Ustedes no pueden en verdad pensar que son salvos si ustedes dicen ser creyentes, pero viven de otra manera. Así hablad y así haced. Que vuestra conducta vaya en paralelo con lo que ustedes profesan de la fe en Cristo. Procuren que su profesión de fe sea respaldada por la conducta que llevan. Tengan en cuenta que la conducta de ustedes se juzga por la ley de la libertad. Versículo 12, así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Recién habló de la ley real y ahora habla de la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Interesante. Interesante que solo Santiago habla de esto. Interesante, habla de la ley de la libertad. Bueno, todos los estudiosos, y concuerdo con ellos en verdad en esto, que esa ley de la libertad bajo la cual nosotros somos juzgados los creyentes, es esta ley. La ley de que yo ahora estando en Cristo tengo libertad para poder obedecer a Dios. ¿De qué soy libre? ¿De qué soy libre cuando estoy en Cristo? Soy libre del poder del pecado. Cuando estaba esclavo al pecado no podía obedecer a Dios porque me tenía esclavo el pecado. Es lo que pasa con aquella persona que no es salva, que incluso está bajo convicción de pecado, quiere obedecer a Dios pero no puede, quiere obedecer pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque está esclavo del pecado. Cuando conocemos a Cristo, Él nos libera de la condenación al pecado y ya somos libres para poder obedecer. ¿Y cómo es que somos juzgados bajo esa ley? Bueno, somos juzgados de esta manera. Tú, si dices que eres creyente, tú no puedes poner como excusa el no pude. No, eso no va. ¿Por qué no podés poner eso como excusa? Porque en Cristo tenés poder para obedecer a Dios. Esa es la ley de la libertad. Cuando estamos en Cristo, el no puedo obedecer a Dios ya no entra. Pero no entra porque ahora somos capaces nosotros por nosotros mismos, sino porque ahora Cristo está en nosotros para ayudarnos a obedecer. Entonces dice, así hablad y así haced como los que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Vas a ser juzgado conforme a tu profesión de fe. Si vos decís que estás en Cristo, entonces tu desobediencia tiene un peso de condena mayor. Porque ahora no es que no podías, sino que pudiendo no lo hiciste. Y Santiago mismo dice en esta carta, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado. Tremendo esto, ¿sí? Así que tenga en cuenta eso, ¿sí? Tenga en cuenta que es la ley que juzga nuestra responsabilidad, poniendo una responsabilidad mayor que nosotros. Y tengan en cuenta que la falta de misericordia es la evidencia de estar bajo condenación. Porque noten lo que dice versículo 13. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es juicio sin misericordia? ¿Cómo puede ser juicio sin misericordia? ¿Puede el creyente pensar que cuando muera de este mundo se presenta ante Dios y va a tener un juicio sin misericordia? ¡Chan! ¿Puede pasar eso? Que uno es creyente, se presenta ante Dios en la eternidad y que puede haber un juicio sin misericordia. ¿Puede pasar? No, no puede pasar. No puede pasar, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. A nosotros no nos espera un juicio sin misericordia, porque ahora tenemos una apertura amplia al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Hallamos su misericordia todo el tiempo y por la eternidad. ¿Qué significa que yo me presento ante Dios y se me va a hacer juicio sin misericordia? Significa que yo en verdad no era creyente
Y la manifestación de esa falta de fe, en este caso, era que yo hacía favoritismo. Favoritismo con gustos, con preferencias personales. Ese favoritismo es la evidencia de que yo no soy salvo. Por no haber mostrado misericordia y haber dado testimonio de que no era salvo, lo que me espera en verdad es un juicio sin misericordia. Eso es lo que está diciendo Santiago. Porque al creyente no le puede esperar eso. La evidencia de que no es salvo es que no muestra misericordia. Lo que le espera en la eternidad es terrible. Es un juicio sin misericordia. Y esto sirva, queridos hermanos, como un llamado de atención. Porque algunos dan muestra de su pecado emborrachándose y drogándose, siendo adictos. Otros dan muestra de su pecado siendo agresivos, rebeldes. Otros dan muestra de su pecado siendo indiferentes. A mí no me interesa nada, no quiero, ni me va ni me viene Cristo. Pero hay otros que dan evidencia de su estado perdido practicando el favoritismo, siendo muy crueles con algunos y favoreciendo a otros. Y eso también es la evidencia de falta de salvación. Es una crueldad. Es una crueldad que muestra que no está Cristo en el corazón de la persona. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, el favoritismo no tiene que ver aquí, queridos hermanos, con quién no vino a mi cumpleaños, sino con la fe, la salvación y el juicio final. Por eso Santiago toma este tema como una evidencia de la fe verdadera. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí llegamos con la enseñanza en esta tarde. Vamos a pasar a tomar las peticiones, los motivos de gratitud.